¿Qué tal? Los saluda José Arena a través de la plataforma de Arena Radio TV Digital. Este es el programa Por la Verdad y estamos inaugurando una sección dirigida a políticos, a ver la proyección a las elecciones presidenciales al año 2026, congresales. Así que hay una sección especial en la cual vamos a recibir a nuevos personajes que están ingresando a la vida política de nuestro país para que la población pueda ver nuevas opciones, para elegir nuevas autoridades y podamos cambiar el rumbo del Perú que tanto lo necesita. Así que bueno, venimos ahora con un candidato, el señor Juan Alejandro, Partido del Pueblo. Así que con él regresamos luego de una pausa. Muy bien, retornamos al programa Por la Verdad. Esta es la sección especial dirigido a conocer a los nuevos candidatos que ingresan a la vida política. Van a ser, digamos, van a postular a la presidencia de la República, a Congreso, gobiernos locales, regionales. Y este es un espacio dirigido especialmente para que la población pueda conocer a las que podrían ser sus nuevas autoridades. Así que el día de hoy nos acompaña el señor Juan Alejandro Seck Bejar, que él es presidente, fundador del Partido del Pueblo. ¿Cómo está, señor Juan Alejandro? Mi estimado José Arenas, un abrazo para ti y para todos tus oyentes de Por la Verdad. Y bueno, estamos incursionando en la arena política por todas las divariaciones que hay, pues, ¿no? De esta clase política que verdaderamente defrauda en la totalidad al pueblo, ¿no? Dígame, el Partido del Pueblo, este es un movimiento que nace a raíz de, digamos, de qué escenario, por consecuencia de qué, y hace cuánto tiempo que se ha fundado este partido. Vamos a hacer una visión retrospectiva. Nosotros en el 2021 quisimos postular a la presidencia de la República. Hablamos con la gente de UPP, hablamos con Restauración Nacional, hablamos con RUNA, hablamos con otros movimientos que ya no existen para poder ver la posibilidad de hacer una alianza y encaminar la elección presidencial. No lo llegamos a hacer. Entonces, ante esa disyuntiva, ya conduciendo mi programa político directo al grano que se transmite a través del canal digital nacional TV Perú, que tiene cobertura a nivel nacional, dijimos, bueno, vamos a escoger un candidato y vamos a apoyar ese candidato. Y ahí nació Pedro Castillo, pues. Pedro Castillo nació, faltando 4 días, empezó a subir en la primera vuelta hasta colocarse primero, ¿no? En la segunda vuelta, sí, definitivo, no fui el único influencer en las redes sociales. Muchos influencers lo apoyaron porque pensaron, pues, que por fin el campesino iba a gobernar, pues, en el poder, ¿no? Sí, ordenar, digamos, la nación de alguna manera. Pero pues Perú Libre no lo dejó. Y es todo un tema que verdaderamente hoy día faltaría tiempo. Entonces, con el ex congresista Juan David Perry, creo que es el verdadero fundador del Partido del Pueblo. Él ha sido congresista de la República del 2006 al 2011 en el segundo gobierno de Alan García, y a mucha honra, pues, para él y para nosotros, es el único congresista de la plancha de 130 de ese congreso que no está en la lista de Odebrecht. Entonces él me dice, mira, Alejandro, vamos a fundar el Partido del Pueblo para poder postular a la presidencia de la República y que de alguna manera, pues, si no llegamos a la presidencia, tengamos una faja congresal que permita ir cambiando la nomenclatura actual de la política peruana. Así nace el Partido del Pueblo. Perfecto. Dígame, ¿cuál es el cimiento principal de este partido político? ¿Cuáles son sus principios, sus valores? El principio fundamental del Partido del Pueblo es algo sencillo. Dentro de todo el esquema político, siempre se nos ha contado y se nos ha dicho que está el gobierno central, las 25 regiones, los 196 provincias, los 1974 distritos. Pero se han olvidado rotundamente de los más de 10.000 centros poblados y comunidades campesinas, que me dirán, sí, tienen presupuesto dentro del gobierno regional de cada región, pero pues es un saludo a la bandera, no es ejecutable, pues. Claro. Nuestra política va directamente a esos compatriotas que no tienen agua, desagüe, luz, internet, hospital, colegio, que no son tratados como personas, sino son tratados como carne de cañón. Nuestro principio fundamental, puntualidad, lealtad, entrega, honor y una férrea inquebrantable disciplina. Nosotros propugnamos 4 estamentos importantes. El primero,
abolir la Constitución del 93, que es una constitución entreguista y que sostiene la presencia de la Agenda 2030 en el país. Poner en ejecución como primer punto de cambio importante la Constitución de 1979. Un tema que lo hemos nosotros analizado y lo hemos de alguna manera sopesado es declarar la pena de muerte, denunciar el Pacto de San José de Costa Rica, propugnar la pena de muerte para lacras sociales y políticos corruptos. A ver, el pueblo está cansado de que lo engañen, el pueblo está cansado de que le mientan, ¿no? Como decía Mesías Guevara, ¿no?, de Fuerza Popular, al pueblo tú no le digas, al pueblo no sabe, entonces ¿para qué le pides el voto al pueblo? Pues si tú no verdaderamente, tú no quieres tomar en cuenta al pueblo, que es el que te da de comer con los impuestos, que es el que te paga el sillón congresal, ¿para qué le pides el voto? Sea un poco más honesto. Entonces nosotros decimos que ante el clamor popular es necesario y obligatorio crear la pena de muerte para todos los políticos corruptos que han usufructuado del erario nacional con leyes a favor de las transnacionales y en contra de la necesidad del Estado. La tercera, una reestructuración contable, financiera y económica. ¿Por qué, mi estimado amigo? Por algo fundamental. Siempre nos dicen, el Perú tiene entre 75.000 y 78.000 millones de dólares de reservas, ¿no? Y no puede pasar de 51.000, 52.500 millones de dólares anuales de presupuesto. Sí, pues, pero el Perú mueve 70.000 millones de dólares diarios, circulan 70.000 millones de dólares diarios. De esos 52.500, que es el 75%, lo mueve la banca informal. Y el 25% la banca privada. Entonces yo le pregunto a Julio Emilio Velarde Flores, si hemos tenido un programa con José Simón Vargas Urrutia, hemos tenido un programa el día viernes, un programa que ya está en más de 1 millón de reproducciones. Y dice claramente, ¿cómo es posible que teniendo el Perú una economía informal que asciende al 75%, sea el sol el nuevo dólar de Latinoamérica? Es necesario saber las cuentas al pasado, todo lo que no se ha declarado y todo lo que se ha usufructuado, y salir de la Agenda 2030, que es una agenda globalista y que de alguna manera, en nombre del Perú, Ollanta Moisés Humalatazo el 25 de septiembre del 2015 firmó en nombre del Perú y aceptó la Agenda 2030 sin haber llamado a referéndum. Cuatro nomenclaturas primordiales para que tengas una visión más clara de lo que es el Partido del Pueblo. Dígame, ¿quién le acompaña en este proyecto político, aparte del ex congresista que acaba de mencionar? Personajes de repente públicos, personajes o ciudadanos que también quieren identificarse con este movimiento o este partido y quieren de una manera colaborar, ¿no?, para poder hacer gestión al beneficio del país. Mira, te digo, me acompaña en la primera vicepresidencia la doctora Alba Beatriz Conde Meléndez, abogada de profesión. Me acompaña José Simón Vargas Urrutia en la segunda vicepresidencia. Él es miembro del Buró Económico Federal del Gobierno de los Estados Unidos actualmente. Me acompaña como ministro de Justicia el ex fiscal superior Víctor Manuel Cubas Villanueva, como futuro ministro de Salud el doctor Carlos Tirado, que es director general en la clínica oncológica más importante de Estados Unidos, que está en Massachusetts. Un peruano es director general de la clínica oncológica más prestigiosa del mundo. Mira a dónde podemos ir los peruanos, ¿no? Y otros personajes que a nivel nacional nos acompañan y que verdaderamente van a poner toda la carne en el asador para intentar de alguna manera captar la lectura del pueblo. A ver, mira, José, la política es percepción y uno tiene que percibir lo que el pueblo dice, lo que el pueblo quiere, lo que el pueblo sostiene. Son 10.000 centros poblados, 10.000 planes de gobierno. Son 1.974 planes de gobierno distrital, 196 planes de gobierno provincial, 25 planes de gobierno regional, que hacen un todo que es el plan de gobierno nacional. Esa es la lectura que tenemos que tener. Nosotros estamos ubicados ya en 18 regiones, logrando inaugurar los 65 comités provinciales y los 15 regionales que nos piden, y los más de 28.900 firmas que ya tenemos. Claro, señor Zec Béjar, ¿cómo va el proceso de inscripción? Sabemos que están encaminados a ello y ¿cuándo vence el plazo? En todo caso, porque definitivamente lo vemos presidenciables, ¿no? Así que, ¿qué están realizando en el interior del país, en Lima, para poder lograr esa inscripción?
Yo te agradezco, José, la deferencia que has tenido por el adjetivo que me brindas. Te digo sinceramente, y lo digo a tus oyentes a través de esta entrevista. Nosotros comenzamos hace 7 años en el Facebook, haciendo docencia en mi página principal. Después ya empezamos poco a poco a subir escalones, pero si tú me dices, oye, ¿te lo propusiste? Te digo sinceramente que no. Pero dentro de todo este esquema, nosotros hemos estado en Tumbes, en Piura, Lambayeque, Arequipa, tenemos que ir al sur y al centro del país hasta Cajamarca, Amazonas, San Martín. Estamos ya ubicados en Loreto, en Ucayali, Madre de Dios, Puno, Cusco. En el centro tenemos Cerro de Pasco, tenemos Junín. En Junín, en la zona Huanca, vamos a hacer una buena campaña. Ayacucho ya tenemos que enlazar la zona Chanca, que es Apurímac con Huancavelica, pero en el sólido norte ya estamos ubicados. Fácilmente pasaremos las 30.000 firmas, pero lo que sí le digo al Comité Ejecutivo Nacional y le digo a través tuyo y a través del programa a toda la población, esto es un prime de 20 años. Es un prime en el cual nosotros tenemos que cambiar ese destino nefasto que tienen los niños que han nacido ayer, que nacen hoy, que nacen mañana y que nacen endeudados. Claro. Ellos ya no nacen con su pan bajo el brazo. Y estos políticos corruptos que no les interesa la vida de la gente. Porque, José, gracias a Dios, gracias a nuestro trabajo y al cuadrante en que hemos nacido individualmente, tenemos una profesión, tenemos un pan que llevamos a la boca. Claro. Hay que ponerse en los zapatos de esa gente que no tiene esperanza. Claro. Y nosotros vamos ahí a que usted participe con el Partido del Pueblo, usted líder del Centro Poblado de Comunidad Campesina, de distrito, de provincia, de región, porque los verdaderos líderes necesitan pertenecer al Partido del Pueblo, hacer unas primarias honorables a los ojos del Jurado Nacional y de la OMP, y que permita a esos verdaderos líderes, sin pedirles $1 de colaboración para el partido, como en otros partidos que le dicen, te doy el número 1, pero son $100.000. Nosotros no, usted va a hacer su campaña. Y lo digo claramente, según el estatuto, cada secretario regional es autónomo en su funcionamiento, economía, salud, en organización de su región, y busca sus propios recursos para sostener la campaña regional camino a la presidencial y camino a la congresal. Nosotros vamos a cambiar los esquemas porque tenemos la necesidad de hacer cabildo abierto por algo fundamental, José. El pueblo, a la masa la sacas del centro poblado, camina 8 horas para votar, salen a las 2 de la mañana para votar y regresan a las 2 de la mañana de votar. Entonces tienes que darle su sitio. Ellos son los que pagan el dinero, el sueldo de los congresistas, el sueldo de los 270.000 funcionarios del Estado, que el cual el 80% son fujimoristas. Claro. ¿Por qué no crece el Perú? Porque el Perú ahorita es un narcoestado entre bambalinas. Y nosotros vamos a tener una guerra total, una guerra contra la irrealidad que le han vendido al pueblo en los últimos 30 años. ¿Usted considera que estamos viviendo en un país que podría tener ese calificativo de narcoestado, o estamos camino a ello? Considerando, hay unas cifras que ha publicado De Vida en las últimas semanas, también hay algunos indicadores también que extraoficialmente ya tenemos de los Estados Unidos, que la producción de hoja de coca pues ha aumentado, pues, ¿no? Entonces definitivamente esa hoja de coca es para producir cocaína, y esto sea extraída de nuestro país de manera ilegal, ¿no? Entonces, ¿puede considerar, estamos en un país, camino a convertirnos en un país narcoestado, o ya no estamos viendo ello? Te voy a hacer una visión retrospectiva para que lo tengas claro. Ya había sido elegido congresista y Guillermo Bermejo tiene una entrevista con Mávila Huertas, y Mávila Huertas le dice, ¿qué van a hacer contra el narcotráfico? Y él en ese momento le responde y dice, nosotros no hemos visto hasta ahora la verdadera función del ministro del Interior, de Sagasti, que salía de ser ministro. Nosotros vamos a combatir el narcotráfico. Yo no he visto capturar a ninguna avioneta. Sí. Bueno, pues yo te digo, José Pedro Castillo Terrones hizo un viaje a Estados Unidos, pero primero se paró en Colombia y después en Panamá. ¿Por qué se paró en Colombia y en Panamá?
si esas paradas no estaban conceptuadas dentro del viaje. Claro. Viajó a la OEA, estuvo en Washington, ¿no? En ese momento empezaron a salir entre 15 y 20 avionetas diarias del Perú. Ahorita salen 45 avionetas diarias del BRAE, con matrícula colombiana, con matrícula mexicana. ¿Es un narcoestado? Sí, es un narcoestado, porque usted tiene que saber algo fundamental. Son 10 partidos políticos que están dentro del Congreso, pero hay un mismo dueño. Hay un mismo dueño con 10 diferentes representantes. Esa es la realidad. Nosotros somos la aguja del pajar, nosotros somos la piedra en el zapato. Nosotros no vamos a pertenecer a ese grupo. Por eso pues que lo que se preocupan es en la primera vuelta para ser elegidos congresistas y dominar las leyes de esa manera. Son 10 partidos, pero hay un solo dueño, el club de la gobernabilidad. Entre bambalinas en el Congreso se dicen de todo, pero se ponen a tomar un café, almuerzan, como decía Javier Descanseco, se ponen a chupar ahí en la cafetería del Congreso y nosotros somos los engañados. Todo este devenir político ha hecho de que el Perú sea reconocido mundialmente como el segundo país más corrupto del mundo. Y como que es ahorita, y lo digo con todas sus letras, el Perú es un narcoestado, José. Claro, me llamó la atención mucho el término de club de la gobernabilidad, ¿no? El club de la gobernabilidad, sí, efectivamente, ¿no? Vemos que en el Congreso de la República, el actual, incluso el que ha salido, los pasados también, es una desgracia, ¿no? Por decirlo así, porque hemos visto que guardan ciertas apariencias, ¿no? Para darle apariencia de legalidad, pero sin embargo se nota que hay pactos que a veces incluso entre Perú Libre con los fujimoristas para elegir, por ejemplo, al defensor del pueblo, ¿no? Es un claro ejemplo. Entonces los ciudadanos se preguntan, ¿qué pasó acá? Si estaban en contra, tenían una posición, Fuerza Popular, sin embargo ahora apoya a su candidato, no presentan otras opciones, considerando que hay muy buenos profesionales también. Entonces, ¿usted qué podría, o el partido, ¿no? que lidera, qué tiene proyectado para evitar también que se vayan a filtrar entre sus filas personajes profesionales o políticos que también ya pues saben cómo es esta gestión de los políticos tradicionales para infectar su partido, en caso los vea que van creciendo, ¿no? Que imagino que va a ocurrir así. ¿Qué hacer para evitar ello? Algo que les digo fundamentalmente, y haciendo una ligera visión retrospectiva. El 23 de mayo del 2021 sale una foto en Facebook, el jale que faltaba. José Simón Vargas Urrutia iba a ser el próximo premier del Perú. Ya estaba acordado con Pedro Castillo. La doctora Beatriz Mejía Mori iba a ser ministra de la Mujer, que lo ocupó Dina Boluarte. Cuando llega pues el 28 de julio, juramenta Castillo y retrasan la juramentación del gabinete. Entra Bermejo, entra Cerrón, entra Guido Bellido a increpar a Castillo. Y tenemos un testigo, y lo repetimos, tenemos un testigo que ha visto a Bermejo romperle la nariz a Castillo. Tú eres nadie, le dijo. ¿Quién te ha dicho a ti que tú nombres el gabinete? El que lo nombra el gabinete es Vladimir Cerrón Rojas. Tenemos dos testigos oculares que han hablado con nosotros directamente. Entonces, ¿qué pasó? ¿Y cuál es el tema? Que Cerrón lo mandó a Castillo para que él haga popular su partido, pero jamás esperó que Castillo iba a ganar la elección. En agosto, 14 de agosto del año 2021, hay una cita secreta entre Vladimir Cerrón y Keiko Fujimori. Lo sé por amigos en el servicio de inteligencia. Me dijeron, me llamaron. Dilo en directo al grano, me dijo. Le han quitado el blindaje a Castillo. Ahí comenzó, 14 de agosto del 2021 comenzó la debacle de Pedro Castillo. Y Dina Boluarte sabía que tenían que tirarse a Castillo porque ella quería ser la presidenta, porque ellos ya habían hecho el pacto con el fujimorismo. Claro. Entonces, lo que tú dices y sostienes, que verdaderamente es un asco el Congreso, es un asco. ¿Por qué? A ver, yo le pregunto a usted, yo le pregunto a la gente de Fuerza Popular,
Tú sabes conscientemente que Keiko Sofía Fujimori es una narcopolítica. Sabes conscientemente que Joaquín Ramírez es su amante. Tú sabes conscientemente que a través de Directo al Grano he denunciado a Keiko Sofía Fujimori y a Joaquín Ramírez por el asesinato de Alexander Alberca Rojas. Más de una vez me has escuchado eso. Y tengo testigos oculares. Sabemos conscientemente muchas cosas. Por eso que no nos han tocado jamás. Yo voy, te lo digo, José, yo voy por la calle sin protección. Yo voy sin guardias de seguridad. Porque sabes que soy intocable. Y porque te lo he dicho más de una vez, ¿no? Ni a mi esposa ni a mi hijo. Más de una vez te lo he dicho. Pero el tema fundamental es este. Yo he sido perfilado por la CIA, por la DEA, por el FBI. Y todos los que pertenezcan, los 30.000, digamos, que sean parte del Partido del Pueblo, van a ser perfilados igualito. Nadie se escapa del control interno que tenemos, que es un control interno digital internacional, y que nadie se va a salvar. En ese sentido vamos a poder, de alguna manera, mi estimado José Arenas, expurgar a los que verdaderamente quieran participar en el cambio de la nación. Claro, y ahora que usted comenta esa experiencia, esos hechos, ¿no?, que ustedes han tomado conocimiento sobre el congresista Bermejo, ¿no?, que va y lo enfrenta a Pedro Castillo, nosotros sabemos a nivel de prensa, también tuvimos información que el presidente Pedro Castillo, antes de que asumiera la presidencia, como no tenía gente, grupos, funcionarios que pudieran asumir el rol protagónico de las entidades del Estado, pues encargó a un grupo de personas para que selecciona a personas idóneas, incluso que pertenecen a las entidades del Estado. Pero esto llegó a un quiebre en el cual él tomó sus propias decisiones y no incorporó incluso, no sé si a personajes del entorno de Perú Libre, pero ¿usted cree que es la desgracia de Pedro Castillo? Bueno, a pesar de que lamentablemente se ha visto que tiene limitaciones para poder gestionar y dirigir todo un país, pero ¿usted cree que la desgracia del país, muy aparte de lo que usted me acaba de comentar, es haber tomado esta decisión de no hacer caso al grupo que encargó para elegir, seleccionar a los funcionarios que podían dirigir el país, que sé que iban a ser técnicos, técnicos del Estado, solamente por, digamos, hacer un pacto con otros personajes que no fue Perú Libre finalmente, ¿no? Mira, yo te digo algo fundamental. Nosotros hemos estado en Pomalca, hemos estado en Chiclayo el 7 de junio, en la tarde, y tuvimos una reunión muy importante previa al 8, y un personaje que se acercó a nosotros, que era simpatizante Perú Libre, nos dijo: nosotros vinimos a buscar a Pedro Castillo acá a Chiclayo. Vinimos con un dirigente de construcción civil para hablar con él. Hemos ido al hotel, él ha estado en el hotel de turistas, hemos ido al hotel y le hemos visto a Pedro Castillo solo y lo vimos llorando. Pedro Castillo no estaba preparado para ser presidente de la República. Pero la pregunta del millón, José, si no estás preparado tú, al menos tienes que tener un entorno profesional del cual tú puedas aprender. Porque todos aprendemos diariamente de la universidad de la vida. Entonces, a él le faltaron los pantalones que nosotros le dijimos más de una vez en Directo al Grano. Los peruanos te van a perdonar que le saques la vuelta a tu mujer. Te van a perdonar que seas borracho, que seas coquero. Te van a perdonar que seas maricón. Pero lo que no te van a perdonar es que no tengas los pantalones para enfrentar la corrupción y para defender a los más desprotegidos, que son los que te dieron la elección presidencial. Eso es. Nosotros, claro y fundamental, puntualidad, porque la obra peruana se va a acabar. Lealtad, porque uno tiene que tener lealtad con la patria. Entrega, porque tenemos que entregarnos con alma, vida y corazón al cambio que estamos propugnando. Orden, porque tiene que haber un orden desde ayer para hoy y para siempre. Y una férrea inquebrantable disciplina, porque quieran o no, y les guste o no, la instrucción premilitar vuelve a los colegios. Sin excepción, sin excepción. Y el tema del servicio militar obligatorio lo vamos a ver, porque acá nosotros necesitamos jóvenes, hombres y mujeres, que amen a la patria, que sientan el amor verdadero y que se sientan orgullosos de ser peruanos.
ese cambio de aire, ese cambio de plasma, ese cambio de sangre, esa transfusión genética, psíquica y mental que tenemos que hacer, la tenemos que comenzar, José, contra viento y marea, sabiendo de que el diablo va a vender cara a su derrota a partir del 28 de julio del 2026, en la esperanza de que usted nos acompañe y que Dios siempre nos guíe por el camino de la luz. Claro. Muy bien, vamos a, producción me dice que tengo que hacer una pausa, así que regresamos luego de una breve pausa comercial. Gracias, regresamos. Muy bien, retornamos acá al programa Por la Verdad. Estamos entrevistando al señor Juan Alejandro Zec Béjar. Él es el líder del Partido del Pueblo. Muy bien, señor Juan Alejandro, cuéntenos, ¿su partido se considera de derecha, de izquierda, de centro? A ver, qué buena pregunta que me hace José para comenzar la segunda parte de esta entrevista. Dentro del esquema político, siempre ha habido partidos de derecha, partidos globalistas, partidos propugnados por el extranjero y partidos de izquierda, mal llamados de izquierda porque nunca supieron leer la verdadera necesidad del pueblo. No se necesita ser de izquierda para poder entender al pueblo. Surge Ollanta Moisés Humala-Tazo con el nacionalismo, partido nacionalista, pero lo trajo abajo, porque Humala vendió al Perú, pues hipotecó al Perú con la Agenda 2030. Entonces nosotros dijimos, somos de centro, pero no podemos ser nacionalistas porque el nombre se ha venido abajo. Pero sí existe un peronismo, pues, un peronismo en todas sus facetas, en toda su idiosincrasia. Entonces nuestro partido es un partido de centro peronista que va a abarcar al núcleo de más del 70% de independientes que no tienen una visión clara política, que prefieren la política tirársela a la espalda para no pensar, porque siempre han tenido, lamentablemente, José, ese divarío, esa falta de identidad, de identificarse con el dirigente que asume la responsabilidad de dirigir los destinos de la nación. Nosotros vamos directamente a los 10.000 centros poblados y comunidades campesinas. Nosotros vamos al tema de recuperar los puertos, recuperar las líneas aéreas, el tren Tumbes-Tacna, que tiene un presupuesto de 17.000 millones de dólares y que le va a dar de principio trabajo a 1,5 millones de personas estables y a 2 millones de personas alternativas, que va a tener 45 estaciones y que va a poder darle trabajo y salida a productos minerales, a productos de exportación y por ende, y de taquito, tener los megapuertos, ¿no?, de Bayoa, de Bahía Punta Salinas, del Callao y de Hilo, y sobre todo recuperar la marina mercante, que va a ser la faja de contención en la exportación y en la importación. Entonces, va a haber un ordenamiento social, va a haber un ordenamiento económico lógico. Nosotros con 1.000 millones de dólares de caja fiscal vamos tranquilamente a poner en ejecución el plan de contingencia para que tengan trabajo la gente. Hay 8,100 millones de desempleados. Y nosotros con ese plan, que lo hemos elaborado con José Simón Vargas Urrutia y que en el momento de la campaña presidencial usted va a saber cuál es el plan económico. La ley 19.990, la 20.530, la ONP, el FONAVI, 4 estamentos fundamentales que nosotros vamos a poder desarrollar porque tengan la seguridad. Este gobierno de 5 años, 2026-2031, José, va a ser un gobierno de transición.
vamos a ordenar el pasado, sentar la base del presente y solidificar el futuro de las otras generaciones que van a, ahora sí, nacer con su pan bajo el brazo, pero que vamos a nosotros a cambiar a esos 270.000 funcionarios que tienen 30 años en el poder y que se necesita un cambio de aire en la administración pública. Y de ahí vamos a sentar la base de un futuro mejor. Uno de los, usted ha hablado del factor económico, ¿no? El desarrollo del país, y es un potencial enorme que tiene el Perú. Pero también algo que impide que pueda desarrollarse, crecer en el ritmo que realmente todos esperamos, es la inseguridad ciudadana. Entonces, para frenar este flagelo que estamos viviendo, no solamente en Lima, sino a nivel nacional, ¿qué tiene proyectado el Partido del Pueblo? Qué buena pregunta. Y no quería tocarlo, porque esto nosotros lo hemos dicho en Nacional TV Perú y en Directo al Grano. Cuando Kuczynski acepta la venida de venezolanos acá, vienen en un primer prime de 2 años más de 6,2 millones de venezolanos. Vinieron sicarios, delincuentes, prostitutas, enfermas, gente de mal vivir, sacaron a gente de la cárcel para que vengan acá al Perú, vengan a Chile, a Bolivia, Ecuador, Colombia, bueno, y hasta Brasil. Nosotros decimos algo bien claro: lo más de 4.600 sicarios venezolanos y colombianos que hay en las cárceles son irrecuperables. Nosotros propugnamos y hemos dicho claramente, José, pena de muerte a rajatabla. Estoy cansado y soy testigo, porque a mí después de cada programa me llamaban del interior del país para llorarme por teléfono, que había muerto a su hijo de 18 años porque no se quiso quitar el celular, que a su hija la violaron y la mataron porque no quiso entregar su bolso y menos su celular. Yo le pregunto a los políticos, y es una pregunta clara y directa a la yugular, José: ¿te importa la vida del pueblo? Si te importa la vida del pueblo, bueno, pues anda pues al velorio de una casa humilde que ha perdido una hija de 18 años y dile: el pueblo está contigo, vamos a liquidar eso. ¿Sabes por qué no lo puedes hacer? Porque tú dependes como político de la élite, porque tú dependes de la Agenda 2030, que lo que quiere es el interior del país hacerlo leña. Lo que les interesa del Perú es el suelo y el subsuelo, las riquezas mineras, el sostén del mar, ¿no? Que dentro de las 200 millas peruanas tenemos la reserva mineral, la reserva alimenticia para los próximos 2000 años. Eso lo tiene el Perú por la coordenada en la cual ha nacido la nación. Entonces, los políticos, ¿qué cosa hacen? Únicamente preocuparse por su bolsillo. Nosotros decimos pena de muerte para las lacras sociales, para narcotraficantes, sicarios, delincuentes, familias que comercian con droga, fumones, feminicidas, violadores y gente de mal vivir. Lo digo yo, no, es el clamor del pueblo, porque la voz del pueblo es la voz de Dios. Está cansado el pueblo de no salir a la calle, y la Policía Nacional sabe conscientemente que ellos necesitan en la práctica 360.000 efectivos, y que como también necesitan en la Policía de Resguardo Aduanero, necesita militarizarse y tener 100.000 efectivos a nivel nacional, los 3 turnos, en todos los puestos de frontera, y tienen que estar armados, así como es la Policía de Resguardo Aduanero en Estados Unidos o en Rusia, que están armados. Tenemos nosotros que tener la faja de contención en la seguridad ciudadana y el control interno. ¿Para qué? Para poder traer inversión extranjera, para que otros inversionistas vean con buenos ojos al Perú. Recuperemos el auge que tenía la Lima, la 3 veces coronada Ciudad de los Reyes, hasta antes del sábado 5 de abril de 1879, cuando Chile nos declaró la guerra. El Perú no se ha podido levantar jamás de la derrota de la Guerra del Pacífico. Y yo, como descendiente materno de héroes de Guerra del Pacífico, lo sé mejor que nadie. El Perú necesita encontrarse con su yo interior. Nosotros los peruanos tenemos que despercudirnos de los demonios, de ese demonio interno que nos dice: no podemos crecer más de lo que tenemos que crecer.
ante los ojos de Dios todos somos iguales. Y lo que sí le garantizo a la población, y en esta entrevista le garantizo a la población, y firman los José Arenas que sí será, pena de muerte para lacras sociales y para políticos corruptos. Lo toman o lo dejan, y lo que diga la Corte Internacional no me interesa, me interesa el pueblo. Mire, a raíz de esta conversación, esta entrevista, surgió dos temas que me han interesado y conozco más o menos. Pero ha tocado un tema importante, que finalmente como que los políticos, las autoridades, no le dan importancia. Habló del resguardo aduanero. Estamos hablando de los oficiales de aduana, ¿Sí? que pertenecen actualmente a la SUNAT. A la zona, claro. Sí. ¿Qué se requiere? Porque tiene un legado importante, tiene más de 300 años, el Sí, resguardo claro, aduanero del claro, Perú, claro. porque se creó en la época de la colonia, ¿no? Para combatir el contrabando, cuidar las fronteras, las zonas de acceso donde ingresan o van los medios de transporte. Pero sin embargo vemos que se ha debilitado mucho el resguardo aduanero actualmente. ¿Usted cree que ese debilitamiento obedece a situaciones intencionadas por grupos de poder, políticos de turno? Porque por la frontera del país definitivamente Pasa de todo. armas, contrabando de armas, sale drogas también, el contrabando, después artículos que puedan atentar contra la salud, también dinero también que viene del lavado de activos, ¿no? ¿Usted cree que repotenciando a la Policía Nacional y también dándole su lugar para que cumpla un rol protagónico, el resguardo aduanero, o ahora oficiales de aduana, se podría lograr estos objetivos? Mira, lo que tú dices, el prólogo que has hecho ahorita es algo necesario e importante. Y se lo digo claramente, para que tenga una visión clara. En el ejército del Perú hay 11 generales de división y 20 generales de brigada. Los 20 generales de brigada siempre están viendo de ocupar las 3 vacantes que por retiro, y pasa el retiro de generales de división, desean subir. Pero en la Policía Nacional hay 160 generales. ¿Ya? O sea, la Policía Nacional es más importante que el Ejército del Perú. Y la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, sabe conscientemente por qué ha sacado al resguardo aduanero del control de las fronteras. Porque yo tengo amigos promoción, amigos del colegio, que son comandantes del resguardo aduanero y que están siendo señalados porque van contra la corrupción, porque por las fronteras del sur, sobre todo, y de Bolivia, pasan kilos de droga, pasa tráfico de oro, pasa tráfico de estupefacientes y de dinero, como lo has mencionado. Cuando existía el resguardo aduanero dentro del Ministerio de Economía, no pasaba esa situación. Yo lo digo porque mi padre ha sido comandante del resguardo aduanero. Y ahorita la Policía Nacional está dentro de la zona de frontera, que le pertenece al resguardo aduanero. ¿Por qué? Porque pasan la droga. Porque muchos malos oficiales de la Policía Nacional y generales de la Policía Nacional están metidos en el narcoestado, en el tráfico ilícito de drogas. Nosotros militarizamos la Policía de Resguardo Aduanero y va a ser un ente paramilitar como el Ejército del Perú. Van a haber suboficiales y oficiales y ello va a permitir que la frontera se cierre. Nosotros tenemos que hacer un cerco perimétrico, un cerco total a las fronteras, y nosotros tenemos que dejar a los extranjeros necesarios para el desarrollo de la nación. El Perú no es una beneficencia, porque para nosotros como políticos y como candidato presidencial del Partido del Pueblo nos interesa un solo esquema, el Perú para los peruanos. Pero que hay que militarizar la Policía de Resguardo Aduanero, la vamos a militarizar. Hombres y mujeres profesionales que quieran de alguna manera, sirviendo en 3 turnos a la Policía de Resguardo Aduanero, puedan ascender y tener un futuro y cambiar esta sociedad que está corroída por políticos corruptos que no les interesa su desarrollo. A los políticos, tenga claro, a ellos no les interesa su desarrollo, a ellos les interesan 2 cosas fundamentales. La primera, asustarlos, y la segunda, decirles a quién hay que echarle la culpa de la desgracia de la nación. Así se ganan las elecciones, señores. Reúnan un grupo de gente de más de 80 años, peruanos que tengan su pensión, que hayan
que se acuerden todavía de lo que sus abuelos le contaban, de los horrores de la ocupación chilena. Luego pongan en una cámara de televisión al que tiene la culpa de todo. Díganles que él tiene la culpa de todo, para que esta corrupción siga en el país. Así se ganan las elecciones. Y nosotros sabemos que vamos a ir contra el narcoestado. Nosotros sabemos que ellos no quieren que el Perú se desarrolle. José, ellos no quieren. Ellos quieren que el Perú siga atrasado. Porque pues, como dice el dicho, ¿no?, y el refrán, en el país de los ciegos el tuerto es rey. Pero jamás te olvides, político corrupto, el diablo hace la olla pero no la tapa, porque la tapa siempre la va a tener el creador, y el Partido del Pueblo va a enfrentar todo lo que tenga que enfrentar. Vamos a enfrentar en buena lid, hablando siempre con la verdad. Y en el gobierno de Juan Alejandro Segbejar, hoy, lo digo, va a haber cabildo abierto, porque nosotros dependemos del pueblo y el dinero del pueblo va a ser bien utilizado. Sí, y algo para hacer una parte del tema que estamos tratando, porque sí, claro, me gusta, sin querer queriendo, la producción ya sabe por qué. En Estados Unidos usted bien lo ha dicho, ¿no? Está los oficiales de aduanas, ¿no? En Francia, en Europa también usan armamento, tienen lanchas, tienen naves, helicópteros, justamente, y ayuda mucho para la seguridad, no solamente seguridad, básicamente la seguridad del país, ¿no? Pero si vamos en el país, bueno, en el Perú, en lugar de potenciarlo o fortalecerlo, ha ocurrido todo lo contrario. Pero bueno, eso ya lo invito, lo comprometo para otra entrevista, para hablar temas. Este es un preámbulo. Me ha gustado, sí, me ha gustado. Pero sí, bueno, el tema de la seguridad ciudadana hemos visto en los últimos días una situación totalmente irregular, ¿no?, en la cual una fiscal del Cono Norte, que intervino y participó en las diligencias cuando fue abatido este delincuente conocido como el Maldito Cris, finalmente permitió la liberación de 2 de sus cómplices. En este caso tuvimos una entrevista con el doctor Mario Amoretti temprano, es un abogado penalista, ¿no?, conocido en el medio, y justamente no hablaba él de cómplices, sino que hablaba de que son coautores de delitos, ¿ok? Entonces, acá hablamos de que hay una gran, digamos, falencia o falta de conciencia y responsabilidad de esta magistrada para poder no prever o medir las consecuencias de sus actos. Porque estamos hablando de un caso emblemático, lo que ha pasado, en este caso que abatieron a este delincuente venezolano. Pero yo quiero pensar, me pongo a pensar, ¿qué pasará si esto ocurre acá en Lima cuando estamos hablando de un caso emblemático, de conocimiento público, más o menos en todos los medios de comunicación? ¿Qué estará pasando en provincia? ¿Qué se requiere hacer para poder un poco, digamos, que las entidades del Estado, tutelares, como en este caso la Fiscalía, cumplan su verdadero rol, una función importante, porque aparentemente es tibio todo? Entonces, si es tibio todo, no son drásticos, no se cumple con la labor, definitivamente los delincuentes se burlan y van a hacer lo que quieren. Nuestro amigo José Arenas ha encontrado la aguja del pajar en este momento, con ese preámbulo que ha hecho. En otros países, la casuística, la docencia, digamos, los fiscales, los jueces supremos y superiores son elegidos por voto popular. ¿Ok? Voto popular de distrito, de provincia, de región. Eso mismo tiene que ser acá. Pero si me dicen a mí que a la fiscal de la nación hay que cambiarla, hay que expectorarla. Porque ella le ha vendido el cebo de culebra a la nación de que es una genio, ¿no? Y de que en 6 meses ha hecho maestría y posgrado, ¿no? Debe estar en otra galaxia verdaderamente, ¿no? Quien me enseñó a mí geopolítica y economía política en 1977, en 5º año de media, en el Colegio George Washington de Bellavista, fue el ex fiscal superior Víctor Manuel Cubas Villanueva. Él era mi profesor de geopolítica y economía política. Y ese novel colegio, ese colegio chico que era George Washington de Bellavista, que está en medio de la municipalidad y la iglesia de Bellavista, en el parque de Bellavista, ha tenido una plantilla de profesores excelente. Y que venga la fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas, a decirme que en 6 meses he hecho maestría y posgrado, es insultarme verdaderamente. ¿Ok? Porque yo jamás necesito un papel para dirigirme a la gente, porque yo no necesito teleprompter en primer lugar. ¿Ok? Porque a medida que vamos con la entrevista, mi cerebro va caminando a 1000 por hora en primer lugar.
Entonces acá los fiscales, y hago un llamado a la Fiscalía de la Nación, si tú no tienes los pantalones de enfrentar la corrupción, sal y dilo: soy cobarde, estoy sometido por el narcoestado, estoy sometido por la élite, nos han ordenado que los venezolanos salgan libres, que los venezolanos vengan y maten a la nación. Te estoy dando la oportunidad de que intentes cambiar ese axioma, porque te prometo que cuando nosotros hacemos gobierno, te prometo, vas a conocer el infierno. Tú no conoces el infierno. No has escuchado a las almas cómo lloran, cómo ruegan, cómo se arrepienten. Ten la seguridad que tú y tu familia se van a arrepentir, porque yo estoy cansado, José, de ver a personas que se quejan en las comisarías, que se quejan ante los fiscales, y los fiscales simplemente se ríen. Ah, ¿quieres terminar el caso? Perfecto. Son 20.000 soles. Y salen los venezolanos, porque ellos tienen plata. Salen los colombianos por el tema del gota a gota. Esto se acaba. Se acaba bajo las consecuencias que se tengan que acabar. Y vamos a hacer el caldo de cultivo con el Partido del Pueblo para que esto empiece a cambiar sí o sí el 28 de julio del 2026. Le digo algo fundamental. Nayib Bukele de Costa Rica ha puesto en ejecución un plan que nosotros lo hablamos el 16 de octubre del año 2017, a través de mi página de Juan Alejandro Segreja. Quien primero propugnó salir del Pacto de San José y declarar pena de muerte fui yo, en mi página. Entonces, si El Salvador lo está haciendo, acá el Perú, que era una de las 4 capitales principales del virreinato, Buenos Aires, Lima, Bogotá y Ciudad de México, siendo de las 4 capitales principales del virreinato, Lima, la perla dorada del Reino de España. Nosotros podemos, pero siempre y cuando el pueblo, José, se ponga los pantalones largos y le diga no a toda esta corrupción. ¿Usted se considera, su partido, los dirigentes de su movimiento o de partido político, se consideran seguidores del presidente de El Salvador, Nayib Bukele? Porque aparentemente está haciendo las cosas bien, ¿no? Y tiene una gran aceptación y está favoreciendo a gran parte de su población, mejorando la infraestructura de los colegios, también el equipo de cómputo, a los menores. Luego también ha hecho actividades contra la inseguridad ciudadana, dándole cierta tranquilidad también a parte de la población. Considero que para usted lo considera como un ejemplo cómo manejar un país. Definitivamente estamos hablando del Perú, que la realidad es otra, ¿no? Pero por lo menos podría recoger algo de lo que está aplicando ese presidente. Mira, lo que Nayib Bukele ha hecho es algo de lo que en las redes sociales lo he escuchado y algo que ha captado de Singapur. Singapur en 1965 se independizó de Malasia. En 1965. Estamos hablando hace 58 años. Y en 58 años es la cuarta potencia del mundo. La primera en matemáticas, ciencias y comprensión lectora. Ellos tenían 5 millones de delincuentes y corruptos. Llegaron a tener solamente 50. Los ejecutaron masivamente porque no había otra escapatoria. Aquí en el Perú, si hacemos una política tipo Singapur, 6 millones de personas se van al paredón. Y saben conscientemente por qué. Porque ellos saben conscientemente, Dios te da el libre albedrío. Y te da el libre albedrío para que tú sepas lo bueno y lo malo. Pero al final de cuentas Dios te dice, la decisión es tuya. Si te equivocas, no te quejes, después te dice. ¿No? Y ustedes saben conscientemente por qué se equivocaron. Ustedes saben conscientemente que le roban al Estado. Las grandes empresas saben conscientemente que son testaferros de la élite. Y la élite lo que le interesa es hacer más miserable la vida de los peruanos. No le interesa si los pobres comen, si tienen buena salud, si tienen internet, si los niños pobres van descalzos al colegio. Usted se ha pasado, tú político corrupto, tú que estás sentado ahí, que te salen almorranas en el trasero en el Congreso de la República. Tú has salido de Piura
has ido a Malacasí, has pasado a San Miguel del Faique y de ahí has subido la trocha y has bajado la trocha para ir a Huancabamba, lo que yo he visto, ¿ok? Lo he tenido que ver. Yo me he bajado en medio de la trocha, de ida y de vuelta, el 4 de junio de este año, que estuvimos en Huancabamba. Y es inhumano que esos compatriotas vivan sin luz, vivan en una trocha que cuando llueve se embarra y es intransitable. Que el dengue sea el caldo de cultivo en Piura, porque en Piura no hay agua permanente en muchas zonas, solamente tienen 2 horas de agua, no tienen desagüe y menos drenaje, y pues almacenan el agua y eso pues es el caldo de cultivo del dengue. Piura tiene un presupuesto maravilloso pues anualmente. ¿Qué me dices de Tumbes? El 80% de la población de Tumbes toma agua con arsénico, porque los relaves vienen a través de los ríos del Ecuador, de la mina del Ecuador. El Ecuador le debe a compatriotas de Tumbes, de Cajamarca, de Piura y de Lambayeque más de 25.000 millones de dólares por años y perjuicios. Eso está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eso está en la Haya, eso está en la OEA y en la ONU. Pero los gobiernos peruanos de turno no lo cobran, porque no les interesa el futuro de la nación. Nosotros pensamos algo fundamental y claro en todo este esquema político que estamos tratando de ver. Que el ordenamiento es básico y fundamental. Y es importante los derechos humanos verdaderamente llevarlos. Nosotros vamos a ejecutar una política Singapur. Vamos a hacer un rastrillaje casa por casa, cuarto por cuarto, buzón por buzón y cloaca por cloaca. Pero los delincuentes no se van a salvar porque tienen las horas contadas. A mí no me interesa el dolor del delincuente. A mí me interesa la justicia social y que por fin, por primera vez los peruanos podamos trabajar en paz, podamos darle las armas a los más de 10.000 centros poblados y comunidades campesinas que no tienen esperanzas y esperando que Dios nos bendiga y siempre nos lleve por el camino de la luz. Bueno, hay bastantes temas que abordar, yo lo veo con mucha convicción y mucha espontaneidad sobre el tema que estamos conversando. Muchas gracias. Y veo que conoce. Y definitivamente el tiempo nos queda corto, pero yo sí quiero, en todo caso, cerrar, antes de cerrar esta entrevista, quisiera que me comente qué se podría hacer al interior de las entidades del Estado. Generalmente las entidades del Estado, cuando llega un nuevo gobierno, designa, bueno, al titular de la entidad, ¿no? Un superintendente, director, bueno, ministro, y ellos llevan a su gente de confianza. Pero los ubican porque son sus amigos, o porque tienen cercanía, o un amigo le recomendó, pero sin que tenga el perfil. O en todo caso puede tener experiencia, claro que sí, ¿no? Que puede llevar a tener esas capacidades para poder dirigir. Pero generalmente cuando ya ocurre un hecho que compromete al titular de la entidad, lo sacan, lo retiran, generalmente lo que ocurre, pero sin embargo ya al interior de la entidad ya dejó gente de su entorno. Eso es lo que pasa. Sin embargo permanecen con cargos jefaturales de mando medio, mantienen profesionales también en gobierno, que son los que ejecutan finalmente, para que lo de arriba firmen, pero no pasa nada con ellos. No hay una decisión de poder identificar cuál es la raíz de ese problema, porque pasa de la cabeza, está bien, se reciclan, pero quedan los de abajo, los de mando medio, sigue la infección al interior de la entidad del Estado. ¿Qué hacer para mejorar? Qué buena acotación. Cerrando el programa, una acotación que lo hemos dicho nosotros en Nacional TV Perú y lo hemos dicho en nuestras conferencias que hemos tenido en el norte del país. Yo voy a juramentar sobre la Constitución de 1979, pero voy a firmar la pena de muerte voluntaria para que en el caso, como presidente de la República y los vicepresidentes usufructen el erario nacional, el pueblo tome justicia de la mano contra nosotros y contra nuestra familia. Así, los congresistas elegidos van a tener que firmar la pena de muerte voluntaria. Así, los ministros, así los más de 270.000 funcionarios del Estado lo van a tener que firmar la pena de muerte voluntaria. Lo toman o lo dejan, pero la raíz la extirpamos
de un solo tiro. No hay lugar a que lo piensen, sino el Perú necesita cambio de mando, necesita una infraestructura social diferente, necesita que vuelva la meritocracia en la administración pública. Y todo funcionario público que quiera servir a la nación va a firmar la pena de muerte voluntaria, porque el gobierno del Partido del Pueblo, comandado por Juan Alejandro Segbéjar, va a pasar a la historia, y va a pasar a la historia porque va a ser el primer gobierno real que va a ir de la mano con el pueblo y va a hacer crecer la esperanza del pueblo, va a haber mejor salud, mejor educación, trabajo, y vamos a por fin moverle la aguja a las grandes potencias internacionales. José Arenas, yo te agradezco mucho la gentileza que has tenido de recibirme en tu programa. A ustedes, las gracias por escucharme, siempre nos vemos, y sepan honestamente que nosotros tenemos mucho que ganar y poco que perder. No necesitamos homenajes, no necesitamos aplausos. Lo que necesitamos es de que usted se comprometa con su familia, se comprometa con su esposa, con sus hijos, y no se olvide jamás, la familia es el núcleo más importante de la sociedad. Y a todos los machos cabríos que me ven en este momento, nos guste o no nos guste, en la casa manda la mujer. Y este quinquenio va a ser para empoderar a la mujer, que es la que verdaderamente nos trae al mundo. Y la mamá siempre nos dice, no te preocupes, hijo, mañana será mejor. Un abrazo para todos y nos vemos próximamente. Muy bien, antes de cerrar el programa, ¿cómo lo ubica? ¿Tiene su programa usted? Repita, por favor, para que lo vean. Ustedes me pueden ubicar a través del programa Directo al Grano, que se transmite todos los viernes, 6 de la tarde, a través del canal digital Nacional TV Perú, bajo la plataforma de Facebook. Nos buscan en Facebook, Nacional TV Perú, 6 de la tarde se enganchan con Directo al Grano, que siempre tenemos noticia clara y noticia veraz. Quienes quieran sumarse al Partido del Pueblo, me pueden llamar al 933-474-138, que es mi WhatsApp personal, y encantado de poderlos direccionar con el secretario regional de la región a la cual ustedes me llaman. José, agradecido de antemano, gracias. Muchas gracias por haberme recibido. Muy bien, señor Juan Alejandro Segbéjar, muy agradecido también a usted por haber tomado el tiempo para venir al estudio, y bueno, ha sido realmente interesante e ilustrativo esta entrevista. Muy bien, esto ha sido todo por hoy por el programa Por la Verdad. Esta es una nueva sección para conocer a los nuevos candidatos, los nuevos líderes que podrían conducir el país en los próximos años. Nos ha acompañado el señor Juan Alejandro Segbéjar, que ya anunció candidato presidencial para el 2026 por el Partido del Pueblo. Nos vemos en una próxima edición.